Cuando falla un equipo médico en una institución de salud, todos empezamos a correr en círculos. Los médicos y la dirección quieren inmediatamente poner nuevamente el equipo en servicio y evidentemente recuperar la operación. Y es en ese momento cuando los ingenieros biomédicos empiezan a buscar si la falla que se produce es al interior del equipo y los de infraestructura, en especial las instalaciones eléctricas, empezamos a ver si fue una falla en el suministro de energía lo que ocasionó el desperfecto. Lo cierto es que a pesar de que debemos buscar en específico, tenemos que sentarnos a conversar. Y precisamente sobre sentarnos a conversar, la invitada de hoy es la ingeniera Andrea Coy, ingeniero biomédico y en lo personal una amiga de la casa EnergyMed y amiga personal de Licones. Y la verdad es que yo admiro profesionalmente mucho a Andrea porque la he visto hacer un papel espectacular en tres escenarios muy diversos de la infraestructura hospitalaria. El primero, en la planificación, diseño y construcción de instalaciones o de infraestructura hospitalaria, como validadora de los criterios de seguridad del paciente y calidad de la atención en salud, y luego desde el punto de vista de comercialización. Y no solamente desde el punto de vista transaccional, en la que ella pues vende un equipo y le remuneran a su empresa por ello, sino como una ingeniera que realmente se preocupa porque ese equipo pueda cubrir su función dentro de la asistencialidad. Hoy con Andrea Coy queremos saber de qué lado está la pelota cuando falla un equipo médico, en ingenieros biomédicos versus ingenieros electricistas. Vamos a ver quién gana. Andreita Coy, bienvenida a Energía que Cura. ¿Cómo estás? Hola, mi Eli. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal todo? No, fabuloso, de verdad que para mí es impresionante, o sea, me da muchísima alegría que estés aquí, porque pues cuando yo pienso en ingeniero biomédico, creo que tú te posicionaste muy bien en mi cabeza como alguien a quien llamar en mi lista telefónica. Entonces, obviamente, tenerte en Energía que Cura para hablar de este tema de la relación entre biomédicos e ingenieros electricistas, para mí me llena de mucha alegría y de verdad, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Lo hago con todo el gusto. Yo creo que uno siempre tiene que sacar estos espacios para compartir con los demás diferentes experiencias y también aprender de las experiencias que hay detrás de cada uno en el día a día. Y más que todo en este espacio o en esta situación actual que tenemos con la pandemia, con COVID, poder traerlo a discusión. No, es especial, o sea, es especial en estos momentos hablar de eso. La historia de energía que cura, pues obviamente es precisamente crear esos espacios en los que podamos hablar, porque a veces en un proyecto o en resolviendo cualquier problema particular hablamos, pero después no hay como esas mesas de trabajo en las que nos podamos poner de acuerdo. Entonces, de verdad que ¿De es acuerdo? toda una alegría. Y Gracias. pues hablando de ese tema, André, una cosa que a mí me llama full la atención es que en ese tema de la interlocución que tenemos cuando estamos hablando de infraestructura hospitalaria, yo no sé si es por el tema de que la titulación académica de lo que ustedes reciben a nivel universitario es ingeniero biomédico, pero como ingeniero los han puesto al frente de torear la infraestructura hospitalaria. Y la verdad es que yo siempre me pregunto qué tan cómodo se siente un biomédico con esa situación. O sea, ¿qué consideras tú que es una buena posición para manejar dentro de la infraestructura? Pues digamos que tendríamos que abarcarlo desde las diferentes ramas en donde un ingeniero biomédico se puede especializar. Okay. Eh, en el mercado, digamos que actual en Colombia o en el escenario como tal, encontramos que hay ingenieros que se centran en la parte clínica, que son aquellos ingenieros que están de frente a cada una de las instituciones en todo lo que es la gestión de tecnología biomédica. Y hay otros que, dependiendo de su campo, se pueden especializar ya hacia la parte comercial, abarcando ya sea el tema de ventas neto o el tema de aplicaciones clínicas enfocadas a los productos que manejen. Ya hay otra línea de ingenieros que trabajan más que todo lo que es biomecánica, todo lo que es este estudio del cuerpo,
y cómo se aplica a marcha, etcétera. Y de acá hay un abanico también grande de posibilidades. Hay otros que se centran también, digamos que en materia de biomateriales y otros que pueden incluso llegar a trabajar lo que es la parte de instrumentación biomédica, aplicando conceptos mucho más, por decirlo así, enfocados a desarrollar equipamiento biomédico, tecnología, comunicaciones, etcétera. Hablando del ingeniero clínico, que sería como el ingeniero que está dentro de la institución prestadora de servicios de salud, es este ingeniero que al ser el responsable o el doliente de todo lo que es el equipamiento biomédico dentro de una institución, sí es importante de que sea una persona que esté muy bien empapada de cómo es el impacto de su tecnología dentro de la clínica o el hospital y cómo este tiene que realmente llegar a ser integrador con la parte eléctrica, hidráulica, etcétera. Sí, porque honestamente, por ejemplo, ahí es cuando los ingenieros pecamos en el desconocimiento. Por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de ir a, no sé, en algunas universidades a conversar con los biomédicos, y yo siempre reitero ese tema, cuando ustedes están estudiando pregrado, pues yo veo como el pensum y trato de comunicarme con los profesores, incluso con el estudiantado, decirle, venga, ¿cuáles son sus expectativas como profesional en el campo laboral? Y es buenísimo que este estudiantado te escuche en estos momentos porque les da una nueva perspectiva de lo que pueden hacer en el campo laboral y sobre todo si lo van a hacer en el campo de la ingeniería clínica, que es ese momento en el que ustedes pues tienen una perspectiva muy valiosa de cómo debe ser la gestión o la operatividad de los equipos médicos, pero adicionalmente que ahí entonces empiezan a fusionarse con las redes técnicas. Porque, por ejemplo, una máquina, qué sé yo, de hemodiálisis, que necesita una fuente de agua y al mismo tiempo electricidad, entonces ya tiene que empezar a preocuparse por las cosas que tiene a su alrededor para que esa tecnología y para que el proceso asistencial del paciente funcione bien. Pues digamos que una de las cosas que, o aspectos que me parecen llamativos de la ingeniería biomédica es que realmente es una profesión multidisciplinaria, o sea, no es una profesión que tiene que realmente integrarse con diferentes campos de acción. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando como tal, dentro de lo que teníamos que ver dentro del pensum y las diferentes materias, no solo se enfocaba a electrónica o anatomía, a biología, realmente también uno puede llegar a involucrarse mucho con la parte de diseño como tal, arquitectónico, por decirlo así, o tener conocimiento de cómo se diseña un hospital, qué redes son las que tienen que tener para que tus equipos realmente funcionen de manera adecuada y sean seguros tanto para el personal que los opera como para el paciente. También tienes que ver algo de programación básica. Entonces, eso hace de que uno realmente tenga que tener siempre la mente abierta a poder recibir el conocimiento de las demás áreas que se involucran al momento de manejar una institución hospitalaria. ¿No? Y la verdad es que yo pienso que eh, el sistema hospitalario, desde el punto de vista operativo, más allá, cuando le metes la variable asistencial, obviamente ya eso es una ensalada con aderezo, pero cuando estamos hablando tras bastidores, que es todo lo que tenemos que preparar desde infraestructura y desde dotación para que los procesos se puedan dar, evidentemente hay o sea, se entrelazan todas las cosas que tenemos que hacer los ingenieros biomédicos con otras disciplinas. Ahora, yo me acuerdo en algún momento que estaba como en una conversación con un ingeniero electrónico y el ingeniero electrónico, pues estábamos entre los dos tratando de explicarle a un tercero que no tenía ni idea de nada de ingeniería, cuáles eran los alcances de cada una de las ingenierías. Y yo me acuerdo que el ingeniero electrónico dijo como, no, mira, yo soy del tomacorriente o del enchufe hacia afuera, y el ingeniero electricista es del enchufe hacia adentro. En este caso, yo creo que el de los biomédicos diríamos pues del enchufe hacia el paciente y los electricistas del enchufe hacia adentro. ¿Consideras tú que esa frontera es tan rígida así o que hay unas cosas que tenemos que expandir para entendernos mutuamente? Creo que la posibilidad siempre es de que la barrera no se limite, valga la Okay. redundancia,
sino que realmente ambos podemos tener la capacidad de retroalimentar del enchufe para allá o del enchufe para adentro del equipo. O sea, Okay. si el ingeniero biomédico debe estar en capacidad de poder destapar, por decir así, el equipo o intervenirlo de manera eficiente y segura, es clave que muchas veces nos tenemos que apoyar con ya sea el ingeniero electricista o el ingeniero electrónico para poder identificar cuál pudo haber sido, en este caso, una falla, digamos que asociada al tema de suministro de energía para ese equipo, ¿sí? O Sí. sea, muchas veces como biomédico uno tiene el conocimiento general y se puede apoyar en los manuales de servicio para identificar conceptualmente cómo debe funcionar bien el equipo, pero también es cierto de que uno se puede apoyar con el ingeniero electricista o con el ingeniero electrónico para poder identificar mucho mejor el fallo. Entonces, no creo que uno tenga que limitarse solo a revisar el aspecto minucioso del equipo adentro, sino que siempre es bienvenida la posibilidad de que un electrónico o un electricista puedan dar algunos tips para identificar mejor la falla. Sí, André, porque por ejemplo, yo no me acuerdo en qué momento hace poco, pues yo como venezolana vengo de un país de béisbol, ¿no? Entonces yo le decía, no me acuerdo a quién, le dije, no, mira, lo que pasa es que cuando esa frontera es tan rigurosa y usted se dedica a ver para un lado y yo me dedico a ver para el otro, ¿sí? Es como cuando en béisbol lanzan una pelota que está en el aire y están dos jugadores tratando de atraparlo, pero dicen, no, pero es que eso está del lado suyo, no, que eso está del lado suyo y al final la pelota cae en el piso y nadie la atrapó. Entonces, yo pienso que esas fronteras tan rigurosas son difíciles y yo pienso que con tus palabras se me suben otra vez las alarmas de decir, es importante tener mesas de trabajo para hablar, porque en el episodio anterior que hablábamos con Luis Cones del equipo, yo le decía, es que a mí me encanta que el biomédico me explique cómo funciona su equipo. Yo como en el ingeniero electricista, lo que puedo es, con la base en la explicación que me dan, ¿sí? O la investigación que puedo hacer al respecto, decir, ah, bueno, entonces mis variables tales pueden generar tales y cuales efectos. Y al mismo tiempo tú me dices, ah, no, lo que pasa es que lo que tú me estás contando me afecta así. Entonces ahí es donde obviamente, entramos otra vez en ese entramado y nos ponemos de acuerdo. Sí, digamos que es clave porque por lo menos, voy a poner un ejemplo que puede llegar a pasar en la vida real. Eh, Sale un equipo de servicio, lo tienes que intervenir, tienes que identificar qué pasó. Si el equipo no está en garantía, bueno, el ingeniero, si asume hacer esa labor de mantenimiento correctivo, identifica que X o Y parte del equipo debe ser reemplazada. Pongamos un ejemplo común, la fuente de alimentación de un equipo o una tarjeta madre o una mainboard. Esta persona hizo la solicitud del repuesto, le llegó, lo instaló y otra vez volvió a fallar. Entonces, ¿qué podemos analizar como causa raíz? O sea, tenemos que detenernos y ver el espectro de posibilidades que pudieron influir en la falla de ese equipo. Finalmente, se pudo o se puede identificar de que la falla está asociada no al equipo en sí, sino que pudo haber estado asociada a un fallo en el suministro de energía al mismo, que ya tú sabrás, hubo un, la red eléctrica en per se del hospital no es la más segura en un caso extremo para manejar ese tipo de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre tiene que ser un trabajo que uno también pueda estar en la capacidad de recibir la retroalimentación, detenerse un momento y pensar y hacer un análisis profundo de cuáles son los aspectos externos que también pudieron influir en la falla del equipo. André, ¿y sabes qué me llama full la atención? Que hace como, caramba, sería como un mes, ¿sí? Me Ujú. llega un correo, sabes que ahorita como gracias a Dios la tecnología nos aísla menos en esta situación de aislamiento físico, ¿sí? Me llegó una invitación a un webinar, condiciones de seguridad eléctrica para equipos médicos, creo que de una asociación de ingenieros biomédicos mexicana, algo así.
o acá en Colombia, la verdad no recuerdo con exactitud. Y lo cierto es que yo me meto, sí, digo, de una, vamos a ver qué es lo que tienen que hablar, porque obviamente ahí tocamos todos los ensayos, por ejemplo, de corrientes de fuga y un montón de condiciones que afectan eso. Ujú. Interferencias, había una serie de cosas interesantísimas que se hablaron ahí. Pero lo que más me llama la atención es que cuando el ingeniero está explicando cuáles son los ensayos de seguridad eléctrica, yo digo, ah, bueno, check, 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 check. Y en una de esas dice, y todas estas condiciones del suministro de energía del equipo médico no se someten a prueba dentro de la infraestructura hospitalaria de X país, no recuerdo si era aquí o México, porque se asumen que están en un ambiente hospitalario que es 100% seguro para el equipo. Y en ese momento yo me agarré de la silla y dije, no puede ser. No, hombre, qué sarcástico me parece a mí eso, porque literalmente es como que el distribuidor del equipo dice, ah, no, no, yo me preocupo por todas estas cosas, que son variables que no puedo controlar, pero la electricidad la doy por sentada. Entonces, que en el mundo real eso no sea así, a mí sinceramente sí me deja pensando un montón. Sí, digamos que si uno ve la norma en habilitación, pues parte para que una institución pueda prestar servicios de salud de manera adecuada y que sea habilitable, es que cumpla con todo lo que es el marco normativo en RETIE. Sí. No es que, no es que sean muy puntuales en tiene que tener estas condiciones, sino que te remiten a otra norma y Ujú. por defecto esa institución debe cumplir con eso. ¿Qué Ok. pasa? Pues que al final del día conocemos que en el medio hay instituciones prestadoras de servicios de salud que son muy viejas y que están apenas como en ese proceso de readecuar su infraestructura para que cumplan con el tema normativo eléctrico. Entonces, todavía hay instituciones en donde cuando tú vas no encuentras tableros de aislamiento, no Sí. encuentras que las tomas sean grado médico, no encuentras, digamos que el tipo de topología adecuada en las tomas, que son cosas que uno por la experiencia ya va identificando que son las mínimas para cumplir, pero pues finalmente al momento de, hablándolo desde la parte de proveedor de tecnología, lo entregas porque se necesita del equipo, ya digamos que la responsabilidad también llega a ser mm, Sí, hasta allí. de la clínica, porque pues dentro de las cartas de garantía y las condiciones de funcionamiento normal del equipo, pues se especifica de que por lo menos el equipo debe estar conectado a una red eléctrica estable y segura, que se entiende que debe cumplir con todos los lineamientos de RETIE. No, y ¿sabes qué me llama full la atención? En estos días estaba yo hablando con un cliente y le dije, mire doctor, yo lo protejo a usted de dos tipos de riesgos, ¿sí? Los riesgos asociados al paciente desde el punto de vista eléctrico y los riesgos financieros, o sea, los riesgos asociados a la operación desde el punto de vista financiero. ¿Y Ujú. por qué aprovecho este espacio que me has dado fabuloso para decir esto? Mira, imagínate eso, o sea, estamos hablando primero de que los ensayos de seguridad eléctrica de equipos médicos dan por sentado que no es necesario realizar ensayos de carácter suministro de energía porque se considera en un ambiente hospitalario. Y dentro de eso, adicionalmente, decimos, no, lo que pasa es que tal cual, o sea, dentro del estándar de habilitación, usted mínimo debería cumplir RETIE. Y me encanta que lo digas desde mínimo porque forma parte de las cosas que yo admiro de ti a nivel profesional, porque una de las cosas que hay que resaltar es que la norma, y te digo esto desde el punto de vista RETIE nacional, y adicionalmente desde el punto de vista internacional, no está diseñada para brindar protección a tecnología o a equipos. Está diseñada para brindar seguridad a personas y a Ujú. infraestructura en general en riesgos asociados, por ejemplo, como incendio y explosión, que son los más críticos o los más graves de eso. Entonces, literalmente cuando yo le digo a la institución, mire, cumplamos RETIE y vayamos hasta donde usted quiera ir en cuanto a la confiabilidad de su infraestructura, pero quiero que esté claro de que eso no lo protege contra, por ejemplo, eventos adversos de estabilidad para sus equipos médicos, se quedan así. Porque me dicen, ¿y entonces qué hago? Doctor, hay que hacer cosas extraordinarias. Entonces, literalmente, ahí yo pienso que es muchísimo lo que se puede ahondar, porque eso yo pienso que es el punto más álgido entre equipos médicos e infraestructura. O sea, mira, no, esto se dañó por razones eléctricas. Y entonces empieza uno a hacer ingeniería forense buscando cuál es la razón de eso.
Creo De que hecho, en este punto, uy, qué pena te no, interrumpo. tranquila. En ese punto recuerdo muy bien que también hay que verlo desde el nivel de tecnología que sea más sensible a fallas asociadas con la red eléctrica. Yo creo que las Ujú. dos tenemos anécdotas similares en relación a tecnología de rayos X, por lo menos puntualmente, o equipos de imágenes diagnósticas. Yo recuerdo alguna vez, hace muchos años, en una instalación que se tenía que hacer en un municipio cercano a Bogotá, se colocó, se instaló el equipo, todo en teoría estaba bien, pero empezó a generar distintas fallas, no arrancaba el generador, no estaban dando las imágenes de manera adecuada. Después de analizar y hacer un análisis eléctrico exhaustivo, se identificó que la tierra no era la adecuada y que eso estaba generando un error. Entonces, ¿qué tocó hacer? Contratar a una persona que supiese realizar ese trabajo de instalación correcta de la tierra Mm. para que el equipo pudiese funcionar de manera adecuada y que eso estaba generando un error. Entonces, ¿qué tocó hacer? Contratar a una persona que supiese realizar ese trabajo de instalación correcta de la tierra Mm. para que el equipo pudiese funcionar de manera adecuada. Y creo que tú también tenías una similar. No. De hecho, por ejemplo, a mí que me gusta mucho hablar, porque, ejemplos, o sea, equipos de imágenes diagnósticas, equipos, por ejemplo, de señales electrofisiológicas, como por ejemplo los monitores de signos vitales. Y por ejemplo, uno de los que a mí más me preocupan, que siempre me dejan pensando, es por ejemplo los equipos de hematología sanguínea, de química sanguínea. ¿Por qué? Porque por ejemplo, yo que he estudiado algunos principios, algunos de ellos realizan conteos de partículas en sangre a través de un haz de luz que Mm, proyecta y cuenta, etcétera. Pero la frecuencia o la intensidad de este haz de luz depende, ¿sí? De la calidad de la onda de energía que tú le entregues. Entonces, si ese haz de luz no puede ser de la intensidad, frecuencia, longitud de onda, etcétera, necesario para contar bien, entonces ahí es difícil, o sea, es difícil decir eso, pero la cantidad de falsos positivos en un equipo de esos, por un tema eléctrico que se pudo haber solucionado o previsto con anterioridad, o sea, tiene unos efectos como alarmantes, a mí me parecen alarmantes, porque cómo se da cuenta, o sea, por ejemplo, si es un equipo de imágenes diagnósticas, tú claramente y el especialista claramente puede ver, ah, no, es que la calidad de la imagen que el equipo me está entregando no es la que yo espero. Eso mm, es fácil de evidenciar. O mm. decir, no, mira, yo estoy colaborando con dos, no sé, monitores de signos vitales y uno me dice esto y el otro me dice esto, algo anda mal. Pero un equipo de hematología sanguínea, ¿cómo tú detectas que el problema eléctrico es el que está causando eso? Entonces, o sea, ahí digamos el universo de las cosas de las cuales ocuparnos, más allá de preocuparnos, a mí me parece grandísimo. Sí, es cierto. Y el tema eléctrico hospitalario, finalmente, desde la experiencia, pues no es un tema que hay que Sí, invertirle mucho. Mm, sí, no es simplemente colocar una toma con el punto verde, no. sí, sí. Lo que hay que analizar muy a fondo y que en teoría es como pues lo que hemos hablado y también ahí pongo tu discurso, es como el soporte donde todo se conecta finalmente. O sea, a mí no me sirve nada tener el equipo más reciente del mercado, más seguro, si el suministro para que ese equipo funcione no está bien. No, sí, y es duro, es duro decírselo a los médicos, porque también es que yo siempre digo que como la electricidad es medio mística, ¿sí? Todo el mundo la ha presentado. Y aparte es noble, o sea, siempre me acuerdo de ese profesor que decía, no, es que es muy noble, tú conectas y prendes. Entonces, digamos que ahí estamos con EnergyMed, modo evangelizadores, vendedores de Biblia, tratando de que adicionalmente con este mensaje pues podamos llegar hasta allá. De hecho, el otro día en LinkedIn, que sabes que estoy súper activa escribiendo artículos y compartiendo información, porque estas mesas de trabajo me parece que son lo más valioso que podemos hacer si realmente queremos mejorar como sistema. Y yo le dije, mira, a mí me parece que desde el punto de vista académico, los ingenieros biomédicos tienen un perfil, ¿sí? Y los ingenieros electricistas tienen otro perfil. Por ejemplo, si tú me dices, Elicones, por favor revisa el equipo X, yo voy a quedar fly, o sea, yo no voy a tener
la capacidad técnica ni académica, ni siquiera de experiencia de decir, no, esto se arregla de tal o cual forma, a menos que puedas sugerir cosas que pueden estar pasando. Y me parece que es igual del otro lado. Mm, Pero me llamó full la atención que yo estaba diciendo, mira, no, podemos trabajar juntos, pero como que zapatero a su zapato, ¿no? Y ujú. hubo un ingeniero que me dijo, Inge, como que estás exagerando o algo así. Eso con un curso de 8 días, que ahorita son muy comunes en el mercado, se legaliza. Y la verdad es que a mí me dejó pensando un montón porque dije, ¿seré yo que tengo una posición como muy radical sobre el tema? Entonces dije, se lo voy a preguntar a Andrea Coello, o sea, ¿qué opinas tú? ¿Realmente tú crees que con un espacio de formación podemos lograr eh, suplantarnos? O sea, la verdad no lo sé. Me parece un poco atrevido porque finalmente un profesional no solo se hace por el tiempo en que estudió su carrera, el tiempo que lo hace un curso, el profesional realmente trabaja en salud también lo forma la experiencia. Y eso Ok, no es un curso de 8 horas, de 8 días, de 2, 3 años. O sea, es realmente esos conocimientos que se han adquirido en campo los que realmente hacen valioso que esa persona esté trabajando en el sector salud. Porque finalmente todos los días uno aprende algo nuevo. ¿no? Y, O y sea, a mí lo que me llamó la atención de ese tema fue que yo dije como, ya va, para empezar, hay estos cursos. O sea, no sé, yo quedé medio anonadada, debo admitirlo. no, o sea, yo creo que uno todos los días tiene que ser bastante humilde cuando trabaja en el sector hospitalario, cuando trabaja en el mercado de la salud, porque Ok. todos los días, reitero, uno aprende algo, todos los días puede llegar a pasar algo que nunca te ha sucedido y por más cursos que tengas, yo creo que la clave del éxito es siempre tener una visión no tan cerrada, sino poder apoyarse con la mayor cantidad de profesionales que puedan dar una solución segura a un problema. Porque es que al final del día, ¿quiénes son los que están conectados a un equipo médico? Somos personas, ¿sí? Sí, Y la correcto. vida finalmente puede ser tan frágil que si un equipo no está bien eh, linealizado, bien instalado para poder soportar la vida de un paciente o diagnosticar alguna enfermedad o algún síntoma, pues podemos llegar a generar un evento adverso e incluso centinela que puede llegar a generar una lesión muy importante en ese paciente. E irreversible. O sea, digamos que en ese tema de la experiencia que tenemos todos en salud, yo pienso que el sector salud nos sensibiliza. Yo creo que indiscutiblemente hay que quererlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, todos en el trabajo tenemos que enfrentar condiciones de estrés, hagamos lo que hagamos, ¿sí? Mm. Pero la condición de estrés de saber que lo que está del otro lado, lo que tú estás haciendo, es el familiar de alguien, entonces ahí tocas directamente la parte emocional y el tema se vuelve, o sea, nos invita a estar mayormente concentrados, pendiente de todas las cosas y yo pienso que en efecto el tema de la experiencia es muy importante. O sea, yo conozco, por ejemplo, o sea, una vez tuve la oportunidad de ir a una institución donde el coordinador de mantenimiento era nuevo, ¿sí? Y yo le digo, bueno, listo, ¿y en qué institución trabajaba? No, yo vengo del sector industrial. Y yo, no, o sea, no, digamos que quedé medio fría y dije, pues no me puedo hacer un concepto porque todos en algún momento comenzamos, pero Ujú. sí me pareció como, venga, ¿y en qué lo ayudo? O sea, pilas con esto, pilas con eso. Por ejemplo, en el caso eléctrico, a veces yo voy a hacer una auditoría para, por ejemplo, temas RETI u otras cosas y veo infraestructuras eléctricas que, si te soy bien honesta, están muy, muy, muy bien hechas, pero Ujú. digamos que la topología y las consideraciones que se tomaron son de otros sectores, comercial, residencial. Entonces digo como, bueno, desde el punto de vista de robustez de qué tan bien hechas están, pues sí, están muy bien hechas. Ahora, que esto le funcione 100% a usted, no, va a tener unos vacíos porque no todas las topologías consideran todo. Y entonces ahí es donde el tema de la sensibilidad de estar en este sector, pues obviamente nos toca, nada que hacer.
Exacto, pues es que finalmente es eso, o sea, tenemos que enfocarnos mucho también en la seguridad del paciente y que somos pieza clave para que una persona realmente pueda llegar a superar un tratamiento o a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y a volver a casa. más allá. Ujú. Sí, y a volver a casa. Entonces, bueno, en fin. La otra cosa que yo tenía muy pendiente de decirte era que yo decía, bueno, listo, estamos claros de que tenemos que trabajar juntos. Ahora, lo que yo nunca le he preguntado a un biomédico, y es la primera vez que la pregunta que le hago es, ¿qué hacemos para trabajar mejor juntos? O sea, si tú me pudieras decir tres cosas, mira, Cones, tres cosas que te puedo decir para que para que eléctricos y biomédicos podamos trabajar juntos son, y ahora te lo dejo a ti. Pues al igual que el éxito, yo creo que en equipos de trabajo, la comunicación. O Ujú. sea, yo creo que hay que tener una vía abierta de comunicación y dejar a un lado los egos. O sea, yo creo que acá, por ridículo que uno piense que pueda llegar a ser una pregunta o estúpida, eh, es mejor salir de la duda y apoyarse con las personas que tengan ese conocimiento puntual del tema eléctrico. No hay duda que sea menor que otra, ¿sí? Es mejor estar seguro al 100%. Entonces la comunicación es clave. Yo creo que lo otro es confianza, confiar de que hay personal profesional enfocado a los temas eléctricos que realmente lo pueden llegar a uno a sacar de muchos apuros. Y la tercera, para poder mejorar la sinergia, por decirlo así, de trabajar entre un ingeniero y el biomédico y la parte eléctrica, electricista, yo creo que sería, y es que Mm, a ver, ¿qué podríamos decir? Yo creo que puede ser eh, enfocado también en la comunicación, compartir el conocimiento. O sea, Okay. creo que uno puede llegar a compartir incluso con los ingenieros electricistas, electrónicos o los que estén encargados de toda esta parte de suministro eléctrico, la información de cuáles son esos aspectos sensibles del equipo en cuanto a tecnología y suministro de red eléctrica para que ustedes lo puedan también analizar y tener en cuenta qué necesitan para que sea más seguro el funcionamiento de ese equipo. Sí, por ejemplo, una cosa que hemos hecho que a mí me parece una experiencia súper chévere es cuando se hacen los congresos de infraestructura hospitalaria o infraestructura y arquitectura hospitalaria, donde ya digamos que usualmente los eventos eran separados, ¿sí? Los Ujú. biomédicos por su cuenta y los infraestructura por su cuenta. Y yo siempre digo como que, y bueno, pero me introduzca un punto de unión en la mitad. Porque, por ejemplo, yo que voy a los simposios de ingeniería biomédica, te soy bien honesta, entiendo el 60%, ¿sí? Cuando ya se meten en cosas de, por ejemplo, la lectura biológica de cómo la electrónica del equipo es capaz de detectar tal o cual señal, digo, no tengo idea, necesito que me muestres más información, no la puedo dar por sentada. Pero lo que sí te puedo asegurar es que salgo de ahí con una muy buena idea de decir, oiga, pilas porque esto funciona así. Y yo pienso que también del otro lado ha sido muy útil. Por ejemplo, yo te respeto dentro de los equipos médicos enormemente, ¿sí? Contigo he aprendido muchísimo desde el punto de vista biomédico, pero aparte yo te conocí en un ambiente de infraestructura. Sí, Entonces, digamos que nosotros hemos tenido como personas que se conocen en el medio, la oportunidad de conversar de todo. Mira, André, ¿cómo funciona esto? O Eli, ¿esto cómo se energiza? mm, Y yo pienso que esas relaciones digamos, me han enriquecido mucho en el total. trabajo que hago todos los días y espero, obviamente, que las personas que también estén del otro lado lo hayan disfrutado y lo disfruten y que podamos hacer muchísimas cosas en pro de la seguridad del paciente. Claro, total. O sea, yo creo que de acuerdo a como el conocimiento que se adquirió o que adquiría estando también un poco en la parte de infraestructura y diseño, siempre va a quedar presente, así de como si ahorita me estoy moviendo en otro ámbito un poco más comercial, siempre te va a quedar presente porque es un conocimiento que es transversal. Finalmente,
Cuando tú vas a identificar un servicio y quieres ofrecerle, por lo menos hoy en día en lo que me muevo, una solución para dotar ese espacio o ese servicio, ya identificas cosas que pueden llegar a ser una ventaja competitiva o que de cara a esa institución, a ese cliente, te vean no con los ojos de que le quieres vender todo, sino que realmente les estás ofreciendo una solución enfocada a ellos y que te pones en el lugar de ellos, que identificas de qué debilidades hay para que puedan mejorar su operación día a día. No, es que es clave. De hecho, yo siempre digo como, vaya fuerte, bueno, vaya fuerte que tenemos todos. O sea, yo pienso que si algo diría yo anticipadamente, es que no es ingenieros versus ingenieros, sino decir cómo nos fusionamos, cómo pisamos, pasamos la raya y hasta dónde podemos pasar la línea que nos separa y Ujú. decir, quiero aprender de su lado y usted quiere aprender del mío para que esos grises cada quien los resuelva. O sea, viendo siempre el panorama en general, en perspectiva, pero cada quien especialista en lo específico. Yo pienso que esa es como la receta clave para lograr salir adelante con todos los temas de infraestructura y equipos médicos. De acuerdo. André, y la otra cosa que tengo aquí pendiente, y es un bucket list, algo que tengo que hacer, es que todas las personas que han pasado por Energía que Cura, hemos tenido ese momento en el que hablamos de elecciones de la pandemia. ¿Qué momento? O sea, a nivel personal, yo pienso que nos ha exigido muchísimo las cuarentenas, los temores, un montón de cosas, pero a mí que me encanta ver todo lo positivo en todo, yo pienso que esto es un momento súper aleccionador. Desde el punto de vista de la experiencia en el suministro de equipos médicos, sobre todo de ventilación mecánica en este momento histórico tan difícil, ¿qué consideras tú que debemos aprender de toda esta situación? ¿Qué tú piensas que cambió y que ahora podemos hacer mejor? Pues yo creo que el tema de la pandemia y como la posibilidad de poder aumentar la capacidad instalada de los hospitales, de las clínicas, para poder atender pacientes críticos, creo que nos dejó una lección de que es importante que los hospitales eh, puedan siempre tener a nivel de infraestructura la capacidad de un crecimiento mínimo, o sea, no cerrar la puerta a yo tengo tantas camas, este es mi tope, no puedo crecer más. Y de saber identificar muy bien, no identificar, sino poner, diseñar con sus equipos de ingeniería y con los diseñadores, eh, que los, por lo menos, no sé, la planta eléctrica tenga una capacidad un poco por encima de su condición actual, al igual que por lo menos el tema de generación de gases medicinales, de vacío, etcétera. Porque cuando llegan este tipo de situaciones, muchas veces no pueden crecer como lo tenían proyectado o como lo demanda la situación de emergencia. Entonces, conozco casos en que muchas instituciones les tocó conseguir de afán equipos generadores prácticamente a última hora para poder soportar esa cantidad de equipos que estaban ingresando a la institución. Mm, Otra lección, digamos que dentro del tema de ventilación mecánica, no descuidar la parte eléctrica. O sea, creo que a nivel mundial se han identificado eventos lamentables en donde equipos por una mala eh, fuente de suministro eléctrico y combinado con capaz muchos otros eventos desafortunados han llegado a explotar. Entonces es como terrible. What? Sí, sí. Es que ha pasado de todo. O sea, ha pasado de todo. Quizás, si tú te pones a ver ahorita, no sé, 4 millones infectados, no sé cuántos en UCI, y quizás podemos contar, Dios quiera que con los dedos de las manos, cuántos eventos adversos de esos de noticia mundial han llegado. Pero, por ejemplo, cuando me hablas de capacidad instalada, mira, tengo dos cosas que me encantaría compartir contigo. Mira, hace
una semana o más. Yo estoy dictando un curso de la actualización de la NTC 2050 que seguramente vas invitada en primera fila. Y resulta que hay unos requisitos mínimos para servicios médicos, porque eso viene como por categorías de criticidad del paciente, y yo estoy explicando todo mi tema de criticidades y de cómo cuantificar esas criticidades, y por ejemplo, un ingeniero, llegamos al punto de los consultorios, ¿no? Que el consultorio es ese espacio en el que básicamente se encuentran dos personas, pero el procedimiento es muy básico, cero invasivo. Entonces, con base en eso, el ingeniero que estaba en la capacitación me propuso, me dijo, ingeniera, pero no hay manera de bajar las necesidades eléctricas de un consultorio con base en que lo que se hace allí es de muy poco tiempo y es muy poco invasivo. Y ahí enseguida yo le dije, pilas porque hay una lección de la pandemia. O sea, todos podemos ver, por ejemplo, videos de instituciones colapsadas, sobre todo en España, en Italia, que la capacidad de pacientes se sobrebordó de manera extraordinaria, pacientes en las circulaciones. Sí, que ahorita alguien dice, creo que es 240 de ancho en una circulación, en esos momentos habrá quedado, no sé, 60 porque tienes que poner la camilla. Entonces yo le dije, mira, Dios nos cuide y digamos que la humanidad podamos progresar y aprender de todo esto, pero tú no sabes cuándo un consultorio, por nada más tener una cama, una camilla, se convierte en una hospitalización, una internación temporal. Entonces no puedes partir de ese tema y lo mismo dije yo cuando me dijeron, bueno, listo, hay que crecer en UCI. Lo primero que dije, van a coger hospitalización enseguida. O sea, es lo que más se parece en las condiciones de infraestructuras para brindar el servicio y de hecho creo que discutimos lo de la infografía, de cómo convertir hospitalización en UCI. Entonces, literalmente yo pienso que ahí se fusiona con ejemplos ese tema de poder hacerle un upgrade a las capacidades de los servicios en condiciones tan críticas como esta. O sea, a mí me parece que es clave. Sí, es clave. Eso desde el punto de vista de infraestructura, por decirlo así. Ahora, dentro de lección personal y que todos los días aprendo, uno trabaja, por lo menos yo trabajo bajo muchísima presión de poder suministrar equipos a tiempo. Y muchas veces en medio de ese afán y de que pueda tener esa institución el equipo a tiempo porque así lo ordena, digamos que ya entes gubernamentales, etcétera, a veces se le pasa a uno de que, hey, o sea, que también está preparada esa clínica para recibir el equipo, si cuenta con el personal adecuado para operarlo, o que llegue el equipo y no lo puedes poner a funcionar porque nos hace falta la adecuación. Entonces, como que a veces hay que tener un poco de cabeza fría y saber mediar esas situaciones y ver cómo es la mejor manera de solucionarlo y la comunicación de verdad es algo muy, muy clave en esta situación de pandemia, de No, poder tener una es duro, es con durísimo. Yo no me usuarios. imagino ese escenario. No, y no, o sea, yo creo que esto es para otro podcast. No, versión 2 de energía que cura con Andecoy, seguramente se me van a ocurrir muchas más preguntas. A mí siempre se me ocurren preguntas. COVID, sí, yo no sé. Sí, te lo juro, vamos a hacer una cosa así como lecciones de la pandemia y todo el mundo dice, bueno, a mí me pasó que, de hecho, por ejemplo, cuando me decías como, mira, no, es que no hay la capacidad instalada, una de las noticias que más me impactó fue ver un paciente que desafortunadamente falleció en un país, creo que la India o algo así, porque estaba haciendo mucho calor, que para empezar ahí yo también pienso como, ajá, ¿y dónde está el sistema de ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos donde en teoría el paciente debe estar aislado? Sí. Entonces, bueno, esas son otras cosas que toca preguntarse en esas circunstancias, pero que resulta que hacía tanto calor que el familiar le llevó como un ventilador, como un aire acondicionado de estos portátiles. Y Sí. bueno, se quedaron sin tomas y desconectaron el ventilador mecánico para conectarle el aire acondicionado portátil y el paciente se quedó sin ventilación y no lo logró. Y yo digo, ok, o sea, yo me hice tantas preguntas. Yo me hice la pregunta, ok, ¿cuántas tomas había ahí? ¿Por qué no había aire acondicionado central con filtros HEPA, etcétera? Porque el paciente no estaba aislado. Porque el familiar estaba al lado del paciente. Entonces yo me hice como una lista así de preguntas que yo dije, esto hay que escribirlo y preguntárselo a alguien, porque más allá de los supuestos, y ahorita que uno, o sea, yo lo cuento como desde esa frustración que da hacerse todas esas preguntas de qué pudimos haber hecho mejor.
yo sí pienso que tenemos que aprender. O sea, desafortunadamente, aprender mediante una pandemia es aprender a los golpes. O sea, yo pienso que la humanidad no se merece y las poblaciones ni los pacientes se merecen que las personas que estamos de cara al suministro de equipos o de la infraestructura hospitalaria aprendamos de malas experiencias, pero ya que están aquí, de verdad que te agradezco mucho que compartas tus lecciones de la pandemia conmigo para que todos tengamos cosas adicionales en las que pensar e ir un poco más allá en lo que necesitamos hoy en día en salud. De acuerdo. Digamos que eh, a veces los malos momentos son los más aleccionadores. Lamentablemente, digamos que hay muchas cosas que pueden pasar en medio en la atención segura a un paciente que seguramente van a hacer que todos los días uno aprenda y sea mejor profesional. Entonces, nada, o sea, creo que como para cerrar un poco, el rol del ingeniero biomédico tiene que ser un rol de una persona multidisciplinar y que siempre esté abierta a recibir los consejos, las lecciones, a trabajar en equipo, porque esa es realmente la clave del éxito. Fabuloso. Y de verdad, Andrea, aprovecho algo que quizás no había tenido, o sea, tuve la oportunidad en otros escenarios, pero el tuyo es bien particular, que es de darle las gracias a los ingenieros biomédicos en mitad de esta situación. Porque los ingenieros nos consideramos como ese mal necesario de infraestructura, pero en el caso particular de ustedes es que son tan poderosos como un instrumentador o tan poderosos como una enfermera, porque digamos que la tecnología biomédica, en el caso tal de lo que estamos viviendo, nunca había sido o siempre había sido un elemento de soporte, pero ahorita es de soporte vital con todas las letras. Y los que han estado ahí al frente de ese tema son los ingenieros biomédicos que muchas veces yo siento que se sienten un poco rezagados con ese tema y la verdad es que o sea, todo el reconocimiento y todo el agradecimiento en nombre de los pacientes, instituciones, colaboradores, etcétera, porque digamos que sin ustedes estaríamos perdidos. Entonces, de verdad que les agradezco a todos ellos y adicionalmente pues te agradezco a ti a nivel personal, a nivel profesional y a nivel de lo que haces todos los días con una pasión, como digo yo, con pasión ardiente, para que todos podamos funcionar mejor. Y de verdad que profesionales como tú son los que, digamos que necesitamos en las instituciones de salud y en las ramas comerciales y en las ramas de mantenimiento y en todo, porque digamos que es el amor por lo que hacemos lo que logra el éxito. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias por sumar tanta energía que cura. Gracias, Eli. Un saludo a ti y a todas las personas que tienen la oportunidad de ver este podcast. Y un saludo muy especial también a todos mis colegas, que les mando un abrazo muy grande y la mejor de energía para que puedan seguir trabajando en pro de una gestión adecuada de tecnología médica en cada una de esas instituciones y nosotros también desde la parte comercial poder brindar cada día equipos mucho más seguros. 1 millón de gracias, Andrés. De verdad, un placer haberte tenido en este espacio. Abrazo, cuídate. Vale, chao. Cuando falla un equipo médico en una institución de salud, la verdad es que nadie gana. Es por eso que ese debate entre ingenieros biomédicos e ingenieros electricistas lo que realmente debe dejarnos como enseñanza es que debemos sentarnos juntos a trabajar como equipo para garantizar que los equipos médicos estén siempre al servicio del proceso asistencial. Muchísimas gracias, Andrea Coy, por manifestarnos todas esas experiencias, que estoy segura que van a ser muy enriquecedoras para todo el gremio biomédico y para el gremio de infraestructura hospitalaria. Si tienes algún comentario o alguna inquietud y nos estás viendo por aquí en YouTube, escribe en los comentarios aquí abajo cualquier cosa que tengas que comentarnos. Y si nos estás escuchando en otra plataforma de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, escríbenos en nuestras redes sociales o mándanos un correo electrónico con tus inquietudes. Yo estoy segura que estos nuevos espacios en comunidad nos van a permitir hacer un mejor trabajo para la infraestructura hospitalaria y al final para el paciente. Yo soy Eli Cones y si te gustó todo este contenido, suscríbete aquí abajo en YouTube o suscríbete por Google Podcast o Spotify, porque estaremos compartiendo muy próximamente información que estoy segura será muy enriquecedora para el cuidado de los pacientes. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Energía que Cura.